Verás cómo debemos nosotros vernos reflejados acerca de esos relatos, esos testimonios de hombres y mujeres importantes, porque en medio de ello, bueno, nos vamos a ver constantemente enfrentados a situaciones similares a las que ellos vivieron. Y es nuestra obligación, pero aparte es nuestro gozo poder contar con ello, el poderlo escudriñar, leer, el poder estar alimentándonos de esa palabra constantemente, porque nos van a poder aclarar muchas de las preguntas que en ocasiones nos hacemos y además empezamos a desarrollar una habilidad muy clara de esa comunicación con el espíritu para que la palabra realmente se convierta en la realidad de lo que la propia palabra dice, que es viva y eficaz, y que de esta manera, bueno, a veces cuando la leemos nos da una instrucción y en otras ocasiones leemos el mismo pasaje. La instrucción varía no en el sentido de ser distinta, sino que su aplicación viene a darnos herramientas para poder sobrellevar alguna otra circunstancia, perdón, en nuestra vida. Estamos en toda esta serie ubicados en tiempo y en espacio, en ese momento específico en el que Moisés es llamado a servirle al Señor. Él regresa a Egipto para ser el libertador de su pueblo y suceden muchas cosas. Hemos visto que uno de los principales puntos a reflexionar, pero sobre todo un concepto que nuestro corazón debe quedar completamente grabado, es el hecho de la confianza plena en lo que el Señor hace en y a través de nuestra vida. Y eso fue una experiencia muy clara que tuvo Moisés. Vimos aspectos grandes acerca de lo que podríamos vernos nosotros en esta barrera que nos impide seguir adelante cuando no podemos identificar claramente cuál es nuestro faraón, en dónde está parado y cómo Dios nos habla, nos advierte acerca de él, nos dice que hay un propósito en su vida y en medio de esta circunstancia, bueno, las cosas siguen adelante. Ok, que los jóvenes sí tienen clase, por favor. Ah, entonces sí, por allá. Y en ese sentido, bueno, hay algunas otras facetas que nosotros podríamos encontrar dentro de esa misma historia, analizando y aplicando la experiencia de esos personajes a nuestra propia vida. Yo creo que para ninguno de nosotros es extraño el vivir momentos en los que nos sentimos así, entre la espada y la pared. Es hoy la primer parte de dos que vamos a ver acerca de ese momento específico en el cual Dios hace que su mano poderosa sea evidente en medio de la experiencia tanto del pueblo de Israel como del pueblo enemigo que está ahí. Al final de la historia nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel estuvo precisamente así, probablemente no literalmente entre una espada y una pared, pero sí estuvo entre el mar y Egipto, que sería para términos generales y hoy día aplicados exactamente lo mismo, que ese momento desconcertante, ese momento desesperante, ese momento en el que nos sentimos atorados y que no tenemos opción. Si tratamos de seguir adelante, hay un muro que no nos lo permite, y si tratamos de retroceder, hay una espada amenazante. Y yo creo que todos hemos pasado por momentos así, y es justo en ese tiempo, en esa circunstancia, en ese sentimiento, que debemos de echar atrás nuestra memoria y poder encontrar en la base de lo que el Señor nos da el sustento para poder salir de esa circunstancia. Importante entonces que para poder estar ahí, aún estando en una situación como esa, debemos de confiar. Esa sería la base, el hilo conductor que nos va a llevar este día y la siguiente parte que vamos a tener posteriormente para poder encontrar aplicación directa a nuestra propia vida. Y para esto, echemos un poquito mano de lo que es el testimonio, la palabra de Dios, en la inspiración de un hombre, perdón, que escribió parte de los salmos. Su nombre es Asaf, no se menciona mucho, es alguien que, Asaf, A-S-A-F, sí. Él escribió parte de los salmos, él es el músico principal de David, y en un momento crucial de su vida escribe algo que realmente nos trae a nosotros un reflejo de circunstancias que vamos a poder reconocer que han estado sucediendo en nuestra vida o que
probablemente estemos en medio de ellos. Salmos, perdón, es Salmo 77, la cita está mal, pero vamos a leerlo ahí. Dice, a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. No pongo a pesar, perdón, me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas las proezas, evocaré tus obras poderosas, santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron sus lluvias las nubes, retumbaron con estruendos los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino, y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas, y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Imaginemos Salmo 77. Sí. Este, Me pregunto muchas veces en esos momentos y sentimientos realmente oscuros y dolorosos en nuestra experiencia. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? Yo creo que la primera parte es muy natural y sentimos que Dios ya no nos escucha, que ha quitado su vista de encima de nosotros, que ha retirado sus promesas, que por alguna circunstancia se ha alejado. Y en esa reflexión, Asaf simplemente nos pone en el camino que nosotros deberíamos de tener como una parte primordial en nuestra vida para poder recordar no solo la grandeza de Dios, sino su bondad, su misericordia, su amor y su favor hacia nosotros. Y en ese momento él está ya en la corte de David, muchos años después del hecho del Éxodo, pero recontando precisamente esa capacidad enorme de la poderosa mano de Dios, en la que hizo grandes proezas y entre ellas abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco. Y después, cuando sus perseguidores iban acercándose, simplemente permitió que las aguas nuevamente regresaran y ahogaron a todo el ejército del pueblo egipcio. Y en ese sentido, pues tendríamos nosotros que estar bajo esa responsabilidad de que en momentos en los que los sentimientos nos llegan a golpear el corazón, tengamos esa recuerdo, pero sobre todo ese buen tino de salir adelante y de poder echar mano de esos recuerdos, de esas vivencias, de esas experiencias, no solo de lo que la palabra nos comparte, sino de lo que nosotros mismos hayamos experimentado. Y poder entonces cambiar completamente nuestra visión de lo que está sucediendo en ese momento. Así que, repito, en este sentido, cuando nos sentimos entre la espada y la pared, el pueblo egipcio se sentía, perdón, el pueblo de Israel se sentía entre los egipcios que los venían acosando y el mar rojo que no les permitía cruzar. Un agobio tremendo. Y ese agobio desaparece en el momento que su confianza es
gratificada y recompensada por Dios, y Él abre el mar directamente y les permite pasar. La historia continúa y seguiremos analizando acerca de esto, pero la realidad es qué sucede en nuestro corazón y qué deberíamos nosotros tener presente en esos momentos complejos en los cuales estamos enfrentados entre la espada y la pared, cuando nos sentimos atorados, cuando no tenemos opción o cuando percibimos desde nuestra corta óptica que no tenemos opción. ¿Qué es lo que tendremos que hacer y hacia dónde tener que ir? Y en medio de todo esto, empezar a analizar esas facetas de la historia bíblica, del relato de esos hombres y mujeres poderosos, para que hoy para nosotros sea una realidad de la que podamos echar mano y salgamos adelante, a pesar de que el momento sea oscuro, como el que tuvieron ahí. Entre la espada y la pared se muestra la mano poderosa de Dios. Y aquí tenemos que simplemente tener ya nuestra mente puesta precisamente en esa muestra de Dios, del poder a través de su mano, y cómo, a pesar de ciertas circunstancias que se generaron en ese escenario, no hubo poder más grande que el de Dios, y nada favoreció a los que estuvieron ahí, a cada uno de los actores, a poder salir adelante de la circunstancia, a excepción de esa confianza total en la poderosa manos de Dios. La historia de Moisés y de cómo Dios liberó milagrosamente al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto está llena de valiosas enseñanzas sobre cómo confiar en el Señor y obedecerlo. Recordemos el llamado de Moisés en su momento, con la zarza ardiente, en ese tiempo en el cual le dice con claridad Dios a Moisés, bueno, deja este lugar que has adoptado como tu hogar y regresa al que es verdaderamente tu hogar, porque tú serás el libertador del pueblo de Israel. Y en ese momento, bueno, la confianza en Moisés era muy poca. Tuvo que estar él muy apoyado sobre reflexiones ahí en un diálogo personal que tiene con Dios, hasta el momento en el que Dios acota todos los pretextos y finalmente Moisés tiene que aceptar el ir a hacer la labor que Dios le había pedido que hiciera. Después, él es testigo de todo ese poder de Dios y sobre todo de la veracidad acerca de sus promesas. Y en ese momento entonces cambia completamente de confianza nula en él mismo a confianza plena en Dios. Recordemos que 40 años antes de ese momento, Moisés tuvo confianza en él mismo, tomó cartas en el asunto y se equivocó. En un arrebato mata a un egipcio y tiene que salir huyendo por enfrentarse a su verdadera realidad y al mismo tiempo, obviamente, la amenaza de Faraón de matarlo. Pero cuando nosotros encontramos ya este camino acerca de la obediencia y la confianza que podemos tener en Dios, entonces nos daremos cuenta de cómo actuar, pero también de cómo no actuar en medio de lo que es nuestro día a día, enfrentándonos a las realidades que podemos tener. Sin embargo, hay un personaje en esta historia del cual podemos aprender sobre lo que no debemos hacer. Faraón mostró un patrón de desobediencia que nunca debemos seguir. Algunos de nosotros diríamos, ok, Faraón, un hombre malvado, con el corazón duro, un hombre con mucho poder. Para ese tiempo él era Dios sobre la tierra, así era como se le concebía en esa sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues sí nos podemos nosotros sentar tranquilamente a señalar con el dedo a Faraón, porque en verdad era una mala persona. Y además Dios se encargó de hacerlo peor, porque dice la palabra que él endureció su corazón para que precisamente no liberara a su pueblo. Y en esto, bueno, cada vez se fuera más evidente el poder de Dios directamente por su mano. Éxodo 5:12 nos da una idea clara de cómo era esta situación. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa es la realidad de lo que estábamos nosotros tratando de enfocar, y ese faraón malvado, lejos de escuchar la voz de Dios y aceptar esa libertad que debería de otorgarle al pueblo de Israel, simplemente desconoce a Dios, le dice claramente, ¿quién es ese Dios para que yo le haga caso? No conozco a Jehová y nadie de aquí se va a ir. Y es más, acto seguido, les dice, y antes tenían que estar haciendo ladrillos con paja y lodo, digamos. Ahora
lo van a tener que hacer sin paja, para que sepan quién soy yo y su trabajo va a ser más arduo. Yo me quiero imaginar simplemente el pensamiento de Moisés y de Aarón respecto a lo que el pueblo pudo haber hecho en ese momento. Lejos de libertarnos por venir a abrir tu gran bocota, ahora resulta que nuestro trabajo es peor que el anterior. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que para nosotros es una realidad que empieza a reflejar mucho lo que es la verdad en nuestra vida. Somos de esa manera. No le creemos a Dios. Decimos conocerlo, pero en el momento en el que nos enfrentamos a circunstancias como esas, en las que lejos de ser aliviado nuestro dolor o sufrimiento, es aumentado. Y en ese momento empezamos a despotricar en contra del Señor. Pero importante entonces ver esta otra faceta acerca de ese actor específico, ese hombre fuerte, poderoso, controlador del mundo, con poder absoluto sobre todo lo que estaba ahí, a su alcance y a su vista. Ese hombre faraón, ¿qué tanto se podría parecer a nosotros? Importante empezar a pensar en ello. La mano poderosa del Señor obró por medio de Moisés para cumplir su plan. Eso lo vemos y somos nosotros claros testigos a través de su palabra de las grandes maravillas que el Señor hizo para poder generar esa libertad, esa liberación absoluta de su pueblo, es más, hasta retribuidos, porque lejos de dejar de ser esclavos y retirarse con lo poco que tenían, ellos fueron invitados a salir de Egipto y los egipcios les dieron alhajas, joyas, bienes, ganado y todo lo que fuera, con tal de que ellos salieran directamente de ahí. Así que vemos muchas cosas en medio de esta historia, pero me gustaría que empezáramos a analizarlo desde una óptica distinta y ese faraón se convirtiera en algo diferente a lo que tenemos de ese hombre malvado. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. El propósito del Señor no solo era rescatar a los hebreos, sino también usar el duro corazón del faraón para someter a los egipcios y que conocieran que Él es el único Dios verdadero. Hasta ahí la historia nos suena a algo que todos comprendemos, esas historias que nos encanta leer y ver, en donde el malo es destruido, el bueno sale avante, a pesar de ser el débil, las circunstancias alrededor empiezan a ayudarle a salir adelante y al final triunfa en medio de la historia. Pero cuando nosotros somos un poquito más serios en el estudio de lo que la palabra del Señor nos dice, encontramos cosas distintas. Ojo, el mensaje es tan actual como en ese tiempo, así que el que tenga oído, que oiga. Y aquí una pregunta importante para cada uno de nosotros. ¿Podrías verte reflejado en Faraón? Alguien de ustedes podría decir, híjole, creo que a lo mejor en algún momento ese faraón, ese hombre duro, ese hombre fuerte, ese hombre poderoso, pero además malvado, pues a lo mejor se parece un poco a mí, o yo me parezco un poco a él. Analizábamos la vez anterior ese faraón que no nos permite avanzar y tratábamos de ponerle nombre, figura, color, imagen, para que lo pudiéramos identificar claramente y trabajáramos precisamente para hacerlo a un lado de nuestra vida y que al igual que como Dios en su momento lo destruyó, nosotros también lo apartemos y podamos avanzar. Pero la pregunta en este momento sería, ¿qué tantas veces nos parecemos nosotros a ese faraón? Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Dios comenzó a obrar en el duro corazón del faraón por medio de las plagas. Como su corazón era testarudo, Dios envió 10 plagas a Egipto. Después de cada plaga, el corazón del faraón se endurecería cada vez más y se negó a dejar ir a los israelitas. Y en medio de todo esto, me encantaría que pudieran leer esta historia. Es en el libro de Éxodo, el capítulo 7 hacia adelante, hasta el 14 más o menos vamos a estar trabajando entre este estudio y el próximo, que es la segunda parte de la serie. Y en medio de todo ello empezáramos a encontrar estos puntos claves a cada uno de nosotros para que pudiéramos realmente descubrir cuál es lo que el Señor tiene como palabra puntual a cada uno de nosotros.
De manera general lo vamos a ver hoy, pero de manera particular me gustaría que cada uno hiciéramos ese ejercicio de ponernos tranquilos en nuestra casa, en nuestro momento de devocional o en un momento tranquilo. Separen ese tiempo para que lo puedan hacer, pidiendo al Espíritu que les revele a través de la palabra lo que verdaderamente está funcionando hoy en su corazón. Veamos parte de lo que fue este relato. La lectura es muy larga, así que solamente les pongo las citas y vamos a analizar algunos versículos de cada una de esas plagas. Pero sería interesante que las pudieran leer cada una de ellas y en su totalidad. La primera plaga que mandó Dios hacia los egipcios fue esta: el agua convertida en sangre. Éxodo 7, del 14 al 25. Es un momento particular. Dios le dice a Moisés, el faraón va a ir por la mañana, sale a darse su vueltecita por el río, entonces por favor, estate por ahí, y en un momento, cuando esté pasando enfrente, le vas a hablar y le vas a decir: oye faraón, aquí tengo un mensaje de parte de Dios. Y Aarón, esa vara que tú le enseñarás, la va a poner en el agua, y el agua se convertirá en sangre directamente. Y no solo tendrá ese color rojo, sino que será verdaderamente sangre. Los peces no podrán respirar en ella, no van a vivir, van a morir todos los peces. De hecho, se va a echar a perder esa sangre, va a apestar después de algunos días y nada va a poder estar en medio de esto para ser bebible o potable. Así que va a haber una sequía total durante 7 días. Y hay cosas importantes en medio de ello. Una podría ser como un ejemplo de lo que en muchas ocasiones en nuestra vida hacemos, es que los hechiceros de Faraón, como lo hicieron la primera ocasión en la que esa vara apareció, que Moisés la tiró en la tierra y se convirtió en una culebra, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus varas y también hubo culebras, pues en ese momento se sintieron poderosos y trataron de resolver el asunto. Y lo único que lograron fue hacer que más agua, no la que estaba en el río, en las fuentes de agua, sino incluso las que estaban en las cisternas, en las jarras, en los vasos, se convirtieran en sangre. Eso fue lo que lograron directamente esos hechiceros. Pero para ese momento empiezan estas indicaciones, esos focos rojos, esas llamadas de alerta, en la cual Dios le dice con muchísima claridad a Faraón: permite que mi pueblo se vaya, porque si no vas a pagar un precio muy alto. Y aquí está simplemente una advertencia: vas a tener 7 días en el que no vas a poder beber agua, ni tú ni tus animales, nadie de ustedes. Pero maravillosamente, lo vamos a ver un poco más adelante, el pueblo de Israel vivía casi todos ellos en una parte específica de Egipto que se llama Gosem. Recordemos que 400 años antes de todo eso, José, siendo ya el emperador de Egipto, el segundo después de Faraón, trajo a su familia, más o menos unas 70 personas son las que llegaron ahí. Y en 400 años, ellos fueron poseedores de la tierra de Gosem, que era la tierra más fértil del lugar de Egipto. ¿Por qué los pusieron ahí? En un principio por gran agradecimiento del faraón que en su momento estuvo gobernando en el tiempo de José. Después cambiaron los faraones, cambió la historia, el pueblo de hebreo, siendo muy prolífico, dirán algunos, pasó de esos 70 personas a un poquito más de 2,5 millones de personas. Y para ese tiempo, bueno, para el faraón, que estaba en ese momento, les surgió algo como una amenaza, diciendo: estos ya son gran en número, al rato nos van a voltear la tortilla y en lugar de ser nuestros colaboradores y sirvientes, van a terminar por esclavizarnos. Entonces, de ahora decreto esclavitud sobre ellos. Ese es el escenario en el que se mueven todas estas cosas. Y esas cuestiones de las plagas, tengamos en cuenta que cada una de ellas sucedió al pueblo egipcio. Y el pueblo hebreo, aunque estaba en medio del pueblo egipcio, no sufrió de esas plagas. Tengamos en cuenta esto. Así que la tierra de Gosem estuvo libre de que se convirtiera el agua en sangre y ellos pudieron disfrutar de agua fresca durante todo ese tiempo. Foco de alerta. Y en esto tenemos que empezar a vernos hacia nosotros mismos. En alguna ocasión has estado en una circunstancia en la que has tenido que pedirle a Dios un favor.
esos momentos difíciles en que nos arrodillamos a clamar al Señor porque nos dé algo, porque nos quite algo, porque nos libre de algo, porque nos apoye en algo. Y en medio de todo esto empezamos a hacerle promesas directas de, oye, si haces esto, Señor, pues yo te prometo que voy a hacer aquí y allá. Y esto sería probablemente un escenario familiar para todos nosotros. Pero repito, que sea tu corazón y tu espíritu el que en este momento esté en ese diálogo interior para poder ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Foco de alerta el primero. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que Dios había predicho. A pesar de que yo mande esa plaga, el corazón del faraón se va a endurecer y no los va a dejar ir. Así que pasa la primera plaga. Y viene la segunda, algo singular, ranas. Éxodo 8, del 1 al 15. Y aquí vemos nuevamente la mano de Dios obrar poderosamente y le dice, a ver, Moisés, vas a ir, mover la vara por encima de las aguas, y de los ríos y de las aguas saldrán ranas, y se irán ¿a dónde? A las casas de los egipcios, a sus cocinas, a sus aposentos, y estarán en todas partes. Acto seguido, Moisés lo hace, las ranas vienen y plagan la tierra de Egipto, y una vez más vemos dos cosas aquí, y eso nos empieza a parecer algo ya más familiar en nuestra vida. Primero, los hechiceros actúan nuevamente. Van a tratar de librar al pueblo de Egipto de las ranas, y lo único que logran son más ranas. ¿Sí? Es lo único que logran hacer con sus hechizos. Pero en medio de esto viene una circunstancia muy favorable hacia esta realidad que nosotros debemos de ver en nuestra propia vida. Por favor, pasó alguien. Es que entró alguien que no conozco, perdón. Y en esta situación simplemente tomemos en cuenta esto. ¿Cuántas ocasiones hemos estado nosotros pasando por una situación que queremos que desaparezca de nuestra vida? Porque nos está agobiando. Imaginemos nada más lo que sería ir en la noche a la cama, meterte bajo las sábanas y de repente sentir algo viscoso, frío, entre los pies, porque las ranas son así. Y te volteas hacia una rana como almohada y vas y te destapas para el cafecito y saltan ranas del café. Es horrible tener esta circunstancia. Y entonces, así como Faraón, muchas veces lo que hacemos es clamar a Dios a través de su mensajero Moisés y le dice, oye, pues ya por favor que nos quiten las ranas. Y hay una palabra medio extraña que últimamente se ha puesto de moda que se llama procrastinación. ¿Qué quiere decir eso? Aplazar lo que debes de hacer hoy en este momento para después. Muy parecido a los mexicanos que somos los hombres y las mujeres del mañana. En el caso, Faraón habla a Moisés y le dice, oye, quítame las ranas, por favor, estamos agobiados de ranas. Y Faraón le dice, ok, vamos a leerlo porque es interesante ahí. Dice, a partir del verso 7 del capítulo 8, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, parte importante ahí, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y ahí viene la respuesta de Faraón. Y le dijo, mañana. Y muchas ocasiones nosotros somos así. Señor, por favor, ya no quiero sufrir de todo lo que está pasando aquí en mi vida. Estoy agobiado con lo que está sucediendo. Destapo cualquier situación y son problemas, o dolor, oscuridad, no sé, cualquier cosa que estén pasando por su vida o que hayan pasado. Y el momento específico en el que el Señor te dice, ok, te lo voy a quitar. ¿Cuándo quieres que te lo quite? Mañana. Y así nos llevamos nuestra vida directamente pasando y andando en el camino de una forma absurda en muchas ocasiones. Pero la realidad es esa, y que evidentemente nos va acercando más hacia esa imagen del faraón y nos vamos empezando a ver reflejados precisamente a algo acerca de esto. Tercera plaga, los piojos. Algo que Cancún
es partidario de esto porque es estas ciudades donde todavía no se ha podido erradicar. Y entiendo que cada cambio de estación y sobre todo cuando viene el verano y regresan los chicos a la escuela, otra vez hay una plaga de piojos en todas las escuelas, ¿sí? De la época en que los niños están calvos, porque mejor los rapan en lugar de lidiar con los piojos. Pero imaginémonos nada más esa situación en la que cae nuevamente Faraón y sabemos cuál es la respuesta al final. Nadie se puede mover, todos están empiojados y es algo que de verdad los tiene sin paz y sin tranquilidad. Y en medio de esta circunstancia, bueno, vemos una vez más actuar a Faraón y a la gente cercana a él de la manera como nosotros muchas veces actuamos. ¿Qué hicieron los hechiceros? Una vez más, tratar de desaparecer los piojos y lo único que lograron fueron más piojos. Así que cuando nosotros actuamos desde nuestro poder entender, echando mano de nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestros gran talentos, pero sobre todo de nuestra gran disposición para salir de las cosas, lo único que logramos es ahogarnos más en el problema. Eso es lo que venía sucediendo con ese pueblo egipcio y de alguna forma nos tiene a nosotros en ese reflejo de vernos justamente en medio de esto como una figura normal en nuestra vida. Después, los piojos se van, Faraón promete dejar salir al pueblo y una vez más dice no se van y bueno, pues viene entonces la siguiente plaga. No contentos con piojos, bueno, pues Dios les manda una plaga importante, la de las moscas. No sé ustedes, pero a mí en particular, las moscas no me dejan estar tranquilo, y no porque tenga muchas en mi vida, sino que una vez que estás comiendo y demás, esas moscas que van, regresan y demás, son de verdad insufribles. Estudié en una escuela agropecuaria y dentro de todo esto teníamos talleres, había un rancho completo ahí donde estudié. Y en ese lugar había un sitio donde de verdad el cielo se podría poner oscuro de las moscas que había. Y no se te ocurría caminar porque las moscas que estaban en el piso, bueno, volaban de inmediato y era algo que hasta zumbaban directamente ahí. Algo similar sucedió con el pueblo de Egipto. Y en medio de esto, bueno, una vez más una enseñanza para nosotros muy clara acerca de la promesa y la protección de Dios para su pueblo. En el capítulo 8, el verso 22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Protección de Dios a su pueblo, al pueblo de la promesa, al pueblo que no iba a dejar a un lado y que a pesar de que estuviera en medio de ese poderoso reino egipcio, ellos iban a pasar sin sufrir esas plagas. Y así es nuestra vida, así es exactamente la forma como Dios actúa. Podemos ver todo muy oscuro, podemos ver que alrededor hay sufrimiento tremendo y terrible, pero Dios, a los que confían en Él, a los que entregan su vida hacia el señorío de Cristo, pueden confiar precisamente en que Él actuará de la misma manera que actuó en ese tiempo del Éxodo, y nosotros vamos a permanecer sin ser dañados, aún en medio de las plagas. Pero tenemos que aprender cosas importantes en las que también muchas ocasiones nosotros caemos. En esa reflexión acerca de los momentos en los que clamamos a Dios porque algo está sucediendo en nuestra vida, en nuestro corazón, en el que necesitamos de su protección, de su poder, de su ayuda, es más, de esa mano acunada en la que nos sostiene para no sentirnos desamparados. ¿Cuántas ocasiones hacemos promesas, pero esas promesas las condicionamos? Y fue parte de lo que en su momento Faraón hizo. Y le dijo a Moisés, oye, ven para acá Moisés, estoy harto de las moscas ya, por favor, ve, ora a tu Dios y dile que nos quite las moscas de en medio y te voy a dejar ir. Ah, pero una preguntita, ¿cuánto tiempo necesitas para ir a celebrar a Dios? Y Moisés contesta, bueno, como 3 días para llegar al lugar. Ok, entonces los voy a dejar ir, pero no más de 3 días, ¿eh? Van y regresan. ¿Cuántas veces nos comportamos nosotros así en nuestra propia vida? Y tratamos de decirle a Dios, oye, sí hago lo que tú me pides, pero poquito.
¿sí? Nada más un ratito, en lo que pasan las cosas y luego le seguimos con la vida normal. Y esa es la naturaleza del corazón de Faraón. Pero si lo ponemos dentro de nuestro contexto de realidad y aceptamos con esta honestidad y transparencia el aceptar lo que somos en realidad, nos vamos a poder reflejados en ese faraón, precisamente, porque nos comportamos exactamente de la misma manera y tratamos de condicionar a Dios en medio de sus favores. Una vez, otra plaga más, la muerte del ganado. Y en este caso, volvemos a ver en otra ocasión que Dios dice claramente, va a morir todo el ganado, pero voy a separar al ganado de los egipcios y al ganado de los hebreos, porque al ganado de los hebreos no les va a pasar nada. Y en ese sentido, bueno, vemos una vez más la protección de Dios aún en medio de las plagas hacia su pueblo. Y nosotros muchas ocasiones no lo vemos y nos quedamos cortos en nuestra visión de lo que está sucediendo y creemos que Dios nos desampara por completo y que todo lo que está sucediendo en medio de nuestra vida, con las circunstancias que hoy estamos padeciendo, nos alcanzan a nosotros también. Pero tenemos que tener la certeza de lo que es el ejemplo y la promesa de Dios, y ahí nos lo dice con toda claridad: a mi pueblo, a ese pueblo asentado en Gosen, directamente lo voy a cuidar y lo voy a proteger, a pesar de que esté demostrando mi poder a través de mi mano con todas y cada una de esas plagas. Así que dentro de esa muerte del ganado, pues vemos una vez más la mano poderosa de Dios obrando a favor de su pueblo y no permitiendo que pasaran por una calamidad. Una más, porque finalmente la historia, cada una de ellas tiene el mismo final, y endurece el corazón Faraón y no deja salir a su pueblo. Y viene otra más. Viene ahora la plaga de las úlceras. Y es interesante también el relato aquí. Es Éxodo 9, versos 8 al 12. Dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y le esparciráis Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y él esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Imagínense una vez más. ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida pasamos por circunstancias así? Llamada de alerta número 1. Después, bueno, tengo que llamar tu atención con algo más fuerte todavía, y después con algo más fuerte, y después con algo más fuerte, con algo más fuerte. Y cuando ya vamos ahí por esta sexta plaga, pues ya ni los hechiceros pueden siquiera hacer algo. Estás completamente atorado. Ahí sí ya ni tus habilidades, ni tu conocimiento, ni tu gran disposición te ayuda para nada, porque estás tan metido en rascarte de esas erupciones y dolerte de esas úlceras que ya no tienes tiempo absolutamente para nada. Pero aún así sigues todavía en esa posición de no permitir la libertad en tu vida. En medio de la historia del pueblo de Israel ante Egipto era la libertad de su pueblo de parte de los egipcios. Y para nosotros hoy en día es esa libertad que Dios nos pide para que Él tenga plena soberanía en nuestra vida. Y aún así, somos necios y seguimos atorados justamente en ese momento de esa transformación anhelada, pero que nuestra carne nos atora y no nos permite que la soltemos de la mano. Y entonces, obviamente, las consecuencias que se viven son complejas para cada uno de nosotros. Sin que esto tenga un cambio extraordinario dentro de la actitud de Faraón y demás, viene una plaga más, la plaga del granizo. Recordemos entonces que ya pasaron muchas cosas y en medio de ello, hoy empieza a tentar de una forma concreta en la provisión
de los egipcios. Primero mató a todo el ganado del cual se alimentaban. Seguían vivas las bestias del campo, las que tiraban los, eh, ¿cómo se llama?, para arar, probablemente las mascotas, porque sabíamos que el pueblo egipcio era asiduo a las mascotas, de hecho las momificaban también, y esos animales entonces no murieron como el ganado, ¿sí?, con las plagas que tuvieron. Y viene esa otra advertencia de parte de Dios y les dice, ok, va a venir granizo tan grande como nunca ha existido ahí. Y tienes tiempo, Moisés, para decirle a tu pueblo que se guarde junto con sus animales. Y advierte al faraón también que todas las personas y todos los animales, sus bestias, queden bajo techo, porque vendrá granizo y destruirá por completo todo lo que está a su paso. Y en ese momento sabemos lo que sucede. Simplemente Faraón dice, no, no se van. Ok, Señor, bueno, mándales el granizo. Viene el granizo y destruye todo. Cultivos, cosechas, árboles frutales, animales, personas. Y entonces esa provisión que en algún momento era la gran fortaleza de Egipto, porque era una tierra muy fértil y podían guardar grandes cantidades de alimento, empieza a ser destruida. Y en nuestra vida hay ocasiones en las que el Señor, después de ir paso a paso, con esa conciencia y con ese amor, de irnos orillando hacia la ruta y hacia la senda donde nosotros debemos de caminar, llega precisamente al grado de empezarnos también a hacer pasar por escasez. Y a pesar de que pasamos por ello, no entendemos. Y lamentablemente echamos mano de lo que no debemos para tratar de salir de ese agobio. Así que cuando el granizo llega a nuestra vida, cuidado, porque va a destruir todo lo que está ahí a su paso y no va a quedar nada. A pesar de esto, bueno, una vez más, Faraón dice, no, no se va a ir de aquí nadie. Y viene una plaga más. Ok, las langostas. Y esa plaga es algo devastador. En Cancún sabemos lo que significan las langostas. Nunca hemos tenido una plaga que deshaga los cultivos, pero sí hemos tenido esas ocasiones en las que volteamos al cielo y vemos una nube oscura que va pasando, que son langostas. Así que sabemos lo que significa ese tipo de plagas que llegaron ahí. Y justamente es el momento en especial en el que, una vez más, Faraón deja salir a mi pueblo para que vayan por favor a adorarme. Y el faraón dice, no. Bueno, viene el viento del oriente cargado de langostas y las langostas se encargan de comerse todo lo poco verde que había en ese momento. La palabra dice que los cereales, el sorgo y el trigo habían sobrevivido a la granizada porque estaban en tiempo tardío. Tanto de chiquitos no pasó nada. Pero cuando vienen las langostas, eso poco que quedaba ahí, eso tardío que estaba todavía en el momento que podría haber significado abasto para las personas, fue completamente devorado por las langostas. Y en ese momento, bueno, pues suceden cosas interesantes, porque en esa parte Dios una vez más se muestra misericordioso hacia las peticiones de Faraón, pero él, como era ya sabido, simplemente dice, no, no se van a ir. Pero hay cosas importantes. Capítulo 10, verso 7 hacia adelante dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Directamente el pueblo de Egipcio hablándole a Faraón. Y le dice, Faraón, deja de estar ciego ya. Yo sé que estás hoy con esta parte cada vez más endurecida y quieres vengarte en contra de lo que está sucediendo y no aceptar la realidad. Egipto está destruido. No tenemos ganado, no tenemos ya alimento, todo ha sido completamente destruido. Y aún tú sigues neceando en medio de esto. Así que por favor, ya, deja que ese hombre se vaya. Dale la libertad, permite que vayan a adorar a su Dios y nosotros seamos en ese tiempo ya liberados. Y en medio de todo esto hay cosas importantes. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés responde,
hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo, Faraón, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Imaginemos nada más lo que estaba sucediendo. Ya, el pueblo directamente va con Faraón y le dice, Señor, abre los ojos, ve la realidad, ve lo que está sucediendo en nuestra vida y nos estás llevando entre los pies. No solo tú por tu necedad, no solo tú y tu casa, sino al pueblo completo. Lo estás llevando a la muerte. Y Faraón, en un momentito de cordura, dice, sí, tiene razón, ok, háblenle a Moisés y Aarón y vamos a preguntar qué es lo que hay que hacer. Y así como le preguntó en ocasiones anteriores, ¿cuánto tiempo necesitas? Y le dice, ok, bueno, pues vayan no más de 3 días, porque eso es lo que te doy de permiso. En esta ocasión le pregunta, bueno, ¿quiénes tienen que ir? Ah, bueno, tenemos que ir todos, con todo y nuestras pertenencias. Con todo tenemos que ir directamente porque es una fiesta solemne a Jehová. Y Faraón dice, ¿cómo crees? ¿No ves la maldad en tu rostro? ¿No estás haciendo tú ahora el papel del malo que me dices que tienes que irte con todo? Pues entonces no se van a ir. Tienen permiso ustedes, los varones, y nada más. Y yo me pregunto, en esas ocasiones en las que le hacemos promesas a Dios y le pedimos su intervención divina, ¿no nos comportamos igual? No es de la misma manera en la cual dice, ok, de mis males, de lo que sé que no está correcto, de todas estas cuestiones que yo mismo reconozco que tropiezan mi andar contigo, te cedo nada más unas cuantas. No te las doy todas, porque si no yo con qué me quedo. Esa debería ser una reflexión hoy profunda en nuestra vida porque es una realidad y así nos comportamos y Dios nos muestra con claridad cuál es el camino. Más adelante, mismo capítulo, versos 16 y 17, después de otra reflexión ahí. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, para que quite de mí el mal, al menos esta plaga mortal. Y volvemos hacia esa postura. ¿Cuándo quieres que te quite las ranas? Mañana. En esta ocasión, dile por favor a Dios, porque sabemos que pecamos contra Él, que nos perdone no todos nuestros pecados, que me perdone este, ¿sí? Y por ahorita, nada más que me quite la plaga. Eso es lo único que necesito. No necesito nada más, porque esa es mi realidad hoy. Y esa visión tan estrecha de Faraón se parece justamente a la nuestra. No vemos la figura completa y nos quedamos atorados simplemente en una pequeña escena. Y deseamos que lo que ahí vemos y percibimos sea quitado, sin ir a la profundidad de las cosas y saber que lo que Dios quiere de nuestra vida es algo más allá que simplemente confesarle ese pequeño pecado de hoy. Los demás, ahí los dejamos para otro tiempo. Una plaga más, la novena, y hasta ahí nos vamos a quedar. La 10ª la veremos la próxima ocasión, por algo especial, por una circunstancia particular. Pero en esta novena plaga son tinieblas. La palabra y el relato dice que en ese momento en el cual Dios actuó con su mano poderosa, hubo una tiniebla tan densa en el lugar que las personas no pudieron ver absolutamente nada durante 3 días completitos. Nada, nada podían ver. Es más, lo único que podían hacer era tocar, porque no podían ver nada, en absoluto. El relato nos dice que a la vez, en las casas del pueblo de Israel, ahí sí había luz. Ellos pudieron estar completamente iluminados durante todo ese tiempo. Pero para ese momento, entonces sí, las cosas se veían ya muy complejas. Y yo me pregunto si en alguna ocasión, y tengo que confesar que yo sí, he pasado por esas 8 y la novena también, llega tal obscuridad a tu corazón,
que te sientes completamente desamparado, te sientes completamente solo. Crees que no hay nada a tu alrededor. No puedes ver lo que está ahí. La oscuridad es tan profunda y tan densa que no hay manera de que algo se pueda distinguir por completo. Y ese era el momento concreto del pueblo de Israel y también la realidad de ese faraón. Y sabemos que a pesar de ello, a pesar de esa oscuridad total, aún en ese momento, su corazón fue endurecido. Y una vez más, después de una promesa incumplida, vuelve a dejar cautivo al pueblo de Israel. Y entonces sucede algo extraordinario. Simplemente como comentario, la 10ª plaga que llega ahí es cuando mueren todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales también. Y eso lo veremos en detalle en la próxima ocasión. Pero simplemente yo quisiera que regresáramos hacia esta parte práctica en nuestra vida. Debemos evitar seguir el ejemplo de desobediencia del faraón. Como decía en un principio, probablemente cuando leemos la historia muy de rápido, no nos fijamos en todos estos detalles. Hay muchos más y podremos seguir ahí escudriñando las escrituras y revelándonos más cosas, pero simplemente con estos pocos detalles que nos pudimos ver reflejados, sabemos que nosotros también somos muchas ocasiones ese propio faraón que no permite que salgamos adelante. Como les decía, en ese momento Dios pedía la libertad de su pueblo por completo. Dios hoy te pide la libertad de acción sobre tu vida, con tu corazón. Y nosotros nos aferramos a mantenerlo, a tener ese control, ese poder, ese señorío en nuestras manos. Y a pesar de que Dios hace diferentes circunstancias para llamar nuestra atención, y ojo, no por venganza, no por castigo, sino por amor, para hacernos ver la realidad de lo que necesitamos en nuestro andar día con día, en medio de esa transformación. Y la transformación más grande que necesitamos es precisamente permitir que sea el Señor el que maneje nuestra vida. Así que, aunque recibió muchas oportunidades para obedecer al Señor, Faraón menospreció a Dios. Y nosotros lo hacemos tristemente, muy seguido. Muchas más veces de las que podamos nosotros desear y muchas más de las que nos atrevemos a reconocer. Pero actuamos de la misma manera. Una vez tras otra, prometió liberarlos, pero tan pronto se liberaba de una plaga, faltaba la palabra. Señor, dame un trabajo y verás que ahora sí voy a servirte fiel en la iglesia, Señor. Y apenas tienes trabajo, y a lo mejor vienes 1 o 2 ocasiones más a la iglesia, después te vuelves a ir. Esa es la realidad. Y pónganle el contexto que ustedes deseen, porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta, pero la esencia de lo que vivimos es exactamente igual. Su terco corazón trajo sufrimiento a los egipcios, lo que resultó en una destrucción de su territorio y de sus reservas de agua y de alimentos. Y es muy triste, pero muchas ocasiones cuando nosotros deseamos a lo mejor con un reflejo de amor malentendido, el bien para nuestra familia, en medio de todo esto, nos los estamos llevando junto con nosotros hacia el mal. Faraón trató de demostrar poderío absoluto sobre lo que estaba teniendo en medio de su vida, pero lo único que logró al final del camino fue precisamente llevarse no solo su propia vida, sino la de todo su pueblo completo con él. Qué triste sería eso que pasara con nosotros, con la gente que queremos, con la gente que está a nuestro alrededor, con las personas que decimos amar. Y eso es importante hoy, pensar en ello. Faltaba una plaga más por llegar, la que finalmente le pondría fin a la obstinada voluntad de Faraón. Pero ni aun la muerte de todos los primogénitos de Egipto ablandó su endurecido corazón hacia Dios. Y como decía, la próxima parte que veamos de este estudio, nos daremos cuenta de esa otra faceta de la mano poderosa de Dios, una vez más actuando a favor de su pueblo. Pero antes de que actuara a favor de su pueblo, necesitaba Dios dejar el ejemplo muy claro de lo que había que romper en el corazón de ellos mismos, que era precisamente esta obstinación de hacer su propia voluntad. Por medio de este relato bíblico, el Señor nos muestra el peligro
de la desobediencia recurrente en nuestra vida. Con cada acto de rebelión deliberada, nuestro corazón se endurece más y nuestra voluntad se refuerza. Lo mejor es obedecer al Señor de manera inmediata, a partir de la convicción, no solo de las promesas. ¿Por qué? Porque no solo implica hacer promesas, sino tener el compromiso de obedecerlo. Debemos ser cuidadosos de no poner condiciones a nuestra sumisión al Señor, porque ante sus ojos la obediencia a medias es desobediencia. Recordemos el faraón, solo 3 días les doy permiso. Oh, solamente vayan los varones. Ok, vayan los varones, las mujeres, los niños y los ancianos, pero me dejas a los animales aquí. No, Dios quiere una obediencia total, porque ahí es donde vendrá precisamente la bendición. Y con todo esto, lleguemos a unas reflexiones finales, preguntas para que les demos respuesta con honestidad, con transparencia, porque esto nos va a llevar precisamente al camino de transformar nuestra vida. ¿Has seguido el patrón de desobediencia del faraón? Yendo de una a otra, condicionando, prometiendo algo que no ibas a cumplir, tratando a través de tus hechiceros de que las cosas cambien sin permitir que sea Dios el que haga la transformación. ¿Es esa tu realidad? ¿Qué promesas le has hecho a Dios en tiempos de desesperación? ¿Cuántas podrías contar que has hecho a Él directamente? Pero, ¿cuáles has roto una vez que te sientes aliviado del problema? Yo diría cuántas, porque a lo mejor cuáles sería difícil identificar, pero cuántas sería muy sencilla, porque nuestra respuesta sincera sería todas. Regularmente eso es lo que pasa en nuestra vida. ¿Cuánta importancia le das a tu obediencia al Señor? ¿Puede más lo que tú sientes acerca de lo que debes de tener, de tus necesidades, o le das importancia hacia la obediencia total a Dios? ¿Cuáles son los peligros de endurecer constantemente tu corazón hacia Él? ¿Los estás padeciendo solamente tú? ¿O puedes reconocer que en algunos momentos han alcanzado a más personas esas consecuencias? Recordemos siempre, con lo que cerramos cada estudio, el Señor Jesús está atento y dispuesto para ayudarnos. Solamente tenemos que tomarnos de su mano. Oremos, por favor.